Plus. Vamos a estar con el doctor Roberto Mujica González. El doctor Roberto Mujica es uno de los facilitadores del diplomado en medicina interna de pequeños animales y del curso de enfermedades cardiorrespiratorias en pequeños animales. El doctor Roberto Mujica es médico veterinario, es especialista en medicina y cirugía de pequeños animales con énfasis en cardiología de la UCLA 2006. Fue docente y coordinador del posgrado en medicina y cirugía del Decanato de Ciencias Veterinarias de la UCLA del año 2015 a 2017. Es un cardiólogo veterinario de amplia experiencia, investigador y conferencista internacional en el área de la cardiología veterinaria, y se comunica con nosotros desde Guadalajara, México, que es su actual sitio de residencia. Bienvenido, Roberto. Buenos días, Luis. Qué gusto saludarte. Un Siempre, gusto tenerte aquí en la Agenda Vet Plus. qué Bienvenido. bueno, excelente. Gracias, Luis, por la invitación y bueno, muy contento y muy agradecido por incluirme dentro del staff de profesores de Vet Plus y esperamos pronto arrancar con el curso con la parte de medicina cardiorrespiratoria. Excelente, sí. Ya Roberto está participando desde que sacamos la primera edición, la primera corte del diplomado. Esta es la segunda y aún nos continúa con nosotros. Ha sido uno de los módulos más exitosos de este diplomado por su dedicación y su, digamos, su talante docente, pedagógico, para la enseñanza de la cardiología, que sabemos le apasiona. Le Gracias, Luis. apasiona. Yo quería preguntarte, Roberto, con respecto a eso, ¿por qué Roberto Mujica se hace médico veterinario? ¿Por qué escoge ser veterinario? Oye, qué buena pregunta para empezar. Bueno, mira, yo creo que cuando somos niños todos soñamos, creo que es una de las profesiones preferidas de los niños. Siempre soñé con ser médico veterinario. Siempre lo soñé. Siempre me imaginé siendo un médico veterinario. Tenía algunas referencias con algunos familiares cercanos, el doctor Nelson Mujica, que es mi primo, algunos familiares cercanos así que eran cercanos a mí. Y tengo unas experiencias que contar un poco duras, porque junto con mi primo Agustín Mujica, bueno, anestesiábamos sapos y los abríamos porque la curiosidad nos carcomía, los anestesiábamos no de muy buena manera y los abríamos para ver el funcionamiento, y eso te estoy contando de que teníamos menos de diez años, tendríamos como 8 años. Claro, Ya imagínate. con esa época soñábamos con ser, él al final terminó siendo ingeniero civil y yo médico veterinario, pero sí soñábamos con ser médico veterinario. A medida que fui creciendo, fui abriendo pues como la mente, la perspectiva, y cuando me llegó la hora de escoger la carrera para ingresar a la universidad, tuve algunas dudas porque yo era un apasionado de las matemáticas. Hoy es día de las matemáticas, hoy es día de las ciencias Ok, exactas. Y yo era un apasionado de las matemáticas. De hecho, mis mejores notas en bachillerato eran en matemáticas, no en biología. Entonces, tuve algunas dudas, pero siempre prevaleció la vocación por la medicina y por la medicina veterinaria. Y afortunadamente escogí bien porque me quedé en esto. Iba a escoger ingeniería o iba a escoger otra cosa solo por el amor por las matemáticas, y no fue así. Me gusta más la medicina. Y después, a medida que fui avanzando en la universidad, sobre todo cuando vi la parte básica, anatomía, pero sobre todo sí, fisiología, me ok. enamoré aún más de la, de la carrera, de la profesión, de la medicina en general. De hecho, hice algunos intentos, como ves, en esa época estaba como muy disperso. Ujú. Comencé a hacer el proceso para cambiarme para medicina humana. Ok, no sabía eso, no sabía Sí, eso. yo inicié Ah, en la UCLA, se consideraba se tomaba en esa época, no te puedo decir que se tomaba muy en serio una carrera. Había entrevistas con psicólogos y con todo. Yo hice todo ese proceso para cambiarme para medicina humana. mm.
Pero afortunadamente me quedé en medicina veterinaria porque estoy bien contento y bien satisfecho con mi carrera. Y bueno, eh, Excelente. ahí O me sea que quedé. fue una Sí. vocación de niño, entonces, desde niño. Sí, fue una vocación de niño. Desde niño soñé con ser un médico veterinario. Después hice algunos devaneos ahí con la medicina humana, pero afortunadamente me quedé en medicina veterinaria. Bueno, nosotros defendemos también el concepto de una sola medicina, en todo caso, ¿no? Sí, sí, ¿Verdad? exactamente. Así, sí, esa es una tendencia actual y siempre hemos Sí, estado, bueno, tú sabes que siempre hemos estado pendientes de eso, de así es. enfocarnos en el entorno que rodea a las mascotas que nosotros atendemos, vigilar, siempre decimos que los veterinarios deben ser centinelas de la salud humana, que al Claro. final la salud pública es una de las cosas más importantes de nuestra carrera y hacemos énfasis en Ujú. eso. Ujú. Bien. No, y ha logrado heredar ese gusto por la veterinaria. El doctor Roberto tiene una hija médico veterinario, María Virginia. Saludo porque estoy seguro va a ver Sí, sí. esta entrevista. Y dentro Bueno, de la saludos. veterinaria, ¿por qué la cardiología y no otra especialidad? ¿Por qué la cardiología? ¿Qué tiene la cardiología que no tienen las otras especialidades? Para ti, Bueno, que todas nuestras conversaciones terminan en que los animales tienen corazón sí. y por ahí Bueno, hablamos de también, cardiología siempre al final. ¿Por qué la cardiología? A ver. exactamente. Bueno, mira, sigo haciendo como un recuento de mi vida. Al final, voy a tratar sobre eso. Cuando vi fisiología, tenía un grupo, en pregrado tenía un grupo de amigos, Mm, que ahora son mis colegas y siguen siendo mis amigos. eh, Entre ellos, el doctor Víctor Flores, el doctor Luis de León, el doctor Álvaro ujú, Hernández, ujú, Antonio Churillo, Yurimagua Perazo. Éramos sí, apasionados de la fisiología, tanto que nos leímos el canon de fisiología nos lo leímos como si fuera una novela, pues de comienzo a fin. Todo mm, ese grupito nos leímos ese libro así, el canon de fisiología médica. Cuando vi fisiología cardiovascular y endocrinología, quedamos como prendados de la medicina interna, o sea, queríamos, era eso, ser médicos internistas. Y bueno, cada quien fue escogiendo su rama, la rama que le interesaba, pero a mí la cardiología siempre me pareció como un juego, como una dinámica, esa interacción cerebro, corazón, riñón, eso me apasionó desde el principio, el funcionamiento del sí, corazón como súper bomba, interesante. la parte Ujú, eléctrica del corazón siempre me apasionó. Y cuando nosotros nos graduamos, yo me di cuenta que no hacíamos cardiología, no veíamos cardiología, o sea, pasábamos todo el día con el estetoscopio en nuestro cuello, pero no lo usábamos. Entonces, eso, te estoy hablando del año, yo me gradué en octubre de 1989, eso prácticamente duró todos los 90, donde salvo muy contadas excepciones, en Venezuela no hacíamos cardiología. Y siempre me ok, apasionó eso y hice traumatología, hice cirugía, hice muchas cosas, pero me seguía apasionando la cardiología. Después, en el año 2001, ingresamos, porque tú también ingresamos al posgrado, ujú, y cuando ok, empezamos el posgrado, empezaron esas discusiones entre nosotros, tú con la neurología, bueno, Tallira con la gastroenterología, Álvaro con la medicina interna, todo, sí, Josefina Capodaco con la cirugía, todas esas discusiones y siempre yo defendía eso, los perros tienen corazón, los perros tienen corazón, porque es que era como si lo ignorábamos, olímpicamente lo ignorábamos. Eso en Venezuela, pero ya en ese momento sí, se estaba dando un movimiento a nivel mundial, pues latinoamericano principalmente, que era lo que nos interesaba a nosotros, de gente interesada en cardiología, ya el doctor Atkins, el doctor Ettinger, el doctor Kittelson, los de Estados Unidos, pero también el doctor Carlos Mucha de Argentina, Guillermo Bellerenian de Argentina, Jordi Manubens, Enrique Naraja de España, y no recuerdo quién más, ya venían haciendo un movimiento de cardiología y se fueron formando las asociaciones. Cuando hicimos el posgrado, tú sabes que me interesé en la parte cardiológica e sí, inmediatamente que me gradué,
Mientras estuve en la universidad, estuvimos haciendo pininos en cardiología, que si electrocardiografía, Sí. eco, y Sí. inmediatamente que me gradué, empecé a desempeñarme en esa área. En el año 2007, no sé si lo recuerdas, promovimos, porque tú fuiste el promotor, un diplomado de cardiología de la UCLA, que fue el primer diplomado de cardiología que se hizo en Venezuela. Así es. Un estudio acreditable, no conducente a título, pero un estudio acreditable. Trajimos al doctor Aparecido Camacho de Brasil, no sé si lo recuerda, uno de los cardiólogos más eminentes de Claro que Latinoamérica. sí. Me Lo tocó, llevamos a Barquisimeto y dimos un sí, diplomado de cardiología. me tocó atenderlo ya cuando hicimos eso, Sí, al doctor entonces, Aparecido. sí, el doctor Aparecido Camacho, muy buena persona, muy buena, o sea, muy buen médico, muy buen cardiólogo, pero sobre todo muy buena gente, muy buena Sí, persona. sí, así es. Entonces, cada vez me fui involucrando más y más con eso. Ese contacto con el doctor Aparecido Camacho fue determinante en mi formación como cardiólogo, porque en ese diplomado yo fui docente, porque di la parte básica y la parte de fisiología y eso, pero me tocó compartir con él la parte avanzada, pues. Entonces, o sea que fui docente y alumno de ese diplomado. A partir de allí me seguí formando. En el año 2011 estuve en Argentina haciendo curso con el doctor Mucha y eso me permitió reafirmar y tener contacto con tecnología más avanzada, pues. Y así me fui formando como cardiólogo. En Argentina se abrió un diplomado en cardiología en veterinaria. No, perdón, una Ujú. maestría. No, tampoco, una especialización en cardiología veterinaria, pero se abrió muy tardíamente, o sea, cuando se abrió ya yo estaba formado. Sin embargo, me invitaron a formar parte, pero ya yo estaba aquí en México y la distancia era muy grande, pero eso está allí. Hay una Excelente. especialidad en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, de cardiología veterinaria. Y bueno, y ahora la Sociedad de Cardiólogos Veterinarios de Latinoamérica, a la que pertenezco, es una sociedad bien activa, hace cursos. Claro, ahorita estamos un poco parados por lo de la pandemia, tenemos desde el 2019 que no se hace, pero veníamos haciendo 2017, 2018, 2019, hicimos cursos internacionales, uno en Colombia, uno aquí en Monterrey, no recuerdo dónde más hicimos esos cursos. En el 2020 estaba previsto para El Salvador, en el Ujú. 2021 volvíamos a Colombia, pero todo se paralizó por la pandemia. Y Bien, esa es la bien. historia. Ajá. Claro, entonces, eh, de tu historia, rescato que, hay trabajo haciéndose en cardiología en Latinoamérica. ¿Qué tan importante es tener conocimiento, aunque sean básicos, quizás no a nivel del cardiólogo, pero por ejemplo para los que hacen medicina interna, Sí. tener conocimientos en cardiología? ¿Qué tan importante lo ves para la práctica del día a día? Bueno, la cardiología la considero yo, y no yo, nada más, la mayoría de las personas la consideran fundamental para el médico veterinario y sobre todo para el especialista. Yo considero que el proceso es algo como lo que nosotros vivimos, la primera formación, y de hecho así se hace en medicina humana. Tú primero tienes que formarte en medicina interna, tienes que hacer tu posgrado en medicina interna, tienes que ser internista Claro, primero, a eso para interno. endocrinología, para neurología, tal vez para cirugía es lo único que no se hace, pero en la mayoría de las especialidades se hace primero medicina interna, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora en VetPlus, Ajá, un diplomado en medicina interna, ujú, y en la cardiología es fundamental para eso. Hay especialidades donde yo digo que, por ejemplo, un cirujano tiene que ser anatomista, es algo inherente a la formación de un cirujano especialista. Por ejemplo, un anestesista tiene que saber cardiología, un, claro. eh, un nefrourólogo tiene que saber cardiología, y hasta siempre hemos hablado del control neurológico de la función cardiovascular, la unión neuro. De hecho hay libros ahí, no hay una especialidad como tal, pero hay un libro específicamente que a mí me gusta mucho, que se llama Neurocardiología, y es la unión entre el control neurológico de la función cardiológica.
muchas de las afecciones que nosotros vemos en el paciente, independientemente del origen, o mejor dicho, hay muchas afecciones de otros orígenes, afecciones renales, afecciones digestivas, afecciones respiratorias, neurológicas, que tienen repercusiones o se reflejan en el funcionamiento cardiovascular. Entonces es fundamental que un médico veterinario dedicado sobre todo los que se dedican a emergencia, mientras más se alejan de lo general y se van volviendo más especialistas, tengan una sólida formación, por lo menos en la parte básica de la cardiología, pues, que es Está lo muy que bien, pretendemos en excelente. este curso. No pretendemos egresar cardiólogos, pero sí pretendemos egresar internistas, y el internista tiene que saber Internet. mucho de Ese es cardiología. el objetivo, Sí, exactamente. ese es el objetivo. Ahora, claro, eh, toda ciencia va avanzando, ¿verdad? Toda profesión se va actualizando. Sí. Con respecto al diplomado anterior, que fue hace 2 años, Ujú. han habido avances en la terapéutica cardiológica, diagnósticos, etcétera. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué avances hay que vamos a comentar? Sí. Eh, ¿Qué nos pudieras hablar al respecto? Bueno, mira, con respecto al diplomado anterior y haciendo una retrospección de 2 años, yo mismo me doy cuenta cuánto cambia la medicina, cuánto evoluciona en un periodo tan corto como 2 años. Tú me haces esa pregunta y yo me pongo a pensar en la parte terapéutica. em, ah, se ha variado mucho, se ha hablado mucho del enfoque que le damos Ujú. sobre todo para diferenciarnos de la parte médica humana, donde la medicina humana, la cardiología humana está muy enfocado a los cuadros agudos, porque Sí, los ah, cuadros isquémicos o hipóxicos que se ujú, presentan en el corazón son exacto, agudos. Ellos así tienen es. mucha experiencia en el manejo de los cuadros agudos, y hacia eso va enfocada la terapéutica cardiovascular. Usar vasodilatadores sublinguales en caso de infarto, nitroglicerina, dinitrato de Sí, isosorbida y cualquier cosa que se pueda poner debajo de la lengua y que actúe rápido para vasodilatar las coronarias. Nosotros estamos muy enfocados en la parte crónica, en las afecciones que afectan a nuestros pacientes son crónicos, son enfermedades crónicas que tienen tratamiento crónico. mm, Entonces, se ha discutido mucho, ha cambiado mucho, y recientemente el último evento interno que tuvo la Sociedad de Cardiólogos Veterinarios fue sobre el uso de los IECA. Todos terminan en PRIL. Empezamos con el Captopril, que es más viejo, Enalapril, Ramipril, Acupril, hasta los más nuevos, los que usamos actualmente, como el Benacepril. Se discute mucho de ujú, cuándo usarlo y cuál es el beneficio. Al principio hablamos mucho de la nefrourología, de la relación cardiorrenal, ujú, y se ha demostrado que el uso de los PRIL, y por eso se dejó de usar en humanos, el uso de los PRIL puede perjudicar la función renal, puede vasodilatar la arteriola eferente del glomérulo renal y producir una hipotensión del filtro. El filtro renal es un filtro de presión, necesita un mínimo de exacto, presión para funcionar. Entonces los exactamente. PRIL, los IECA, mejor dicho, que es su nombre correcto, pero los digo los PRIL para nombrarlos, vasodilatan la arteriola renal eferente, la que sale del glomérulo y baja la presión del filtro y puede terminar dañando el riñón. Entonces, bueno, una de las cosas en las que hacemos énfasis es no usar IECA en pacientes normotensos o hipotensos, sino solamente en los hipertensos. Muy perfecto. Este, Eso es lo último que hemos estado discutiendo. En la introducción de los Bueno, inodilatadores, el Pimovendan específicamente, cambió la ujú, cardiología, pero eso es de 2011, eso lo venimos hablando. La introducción de los ARAS, de los antagonistas de los receptores de exactamente. la angiotensina 2, que todos terminan en Ujú, sartán, olmesartán, irbesartán, cardesartán, telmisartán, todos terminan en sartán. Le decimos los sartanes en general. La introducción de sartanes, sobre todo en la terapéutica de gatos, ya a nivel internacional hay telmisartán de unas tabletas de 4 miligramos que permite dosificarlo ujú, muy fácil en gatos. Este, mm, y ya se los voy a empezar a nombrar, lo más nuevo que tenemos, que es el uso de los inhibidores de ¿cómo se llama? Sí, inhibidores del proceso enzimático mediado por endopeptidasas neutras o metaloproteinasas,
que son las que desdoblan las sustancias que secreta el corazón para protegerse a sí mismo. Verbigracia, los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos son sustancias que libera el corazón para protegerse a sí mismo. Entonces, la endopeptidasa neutra, que se libera en todo el organismo, pero hay una endopeptidasa neutra específica del corazón, desdobla los péptidos natriuréticos y no les permite actuar por mucho tiempo. Entonces, tiene una vida media de minutos, 5, 6 minutos, una cosa así. Entonces, ahora se ha logrado aislar una molécula que se llama sacubitrilo, ya se está usando en humanos. El sacubitrilo inhibe la acción de las metaloproteinasas, las endopeptidasas neutras que desdoblan los péptidos natriuréticos y permite que ellos actúen largo tiempo. Entonces, las sustancias que el mismo corazón secreta para protegerse a sí mismo, las perpetúa su Las acción. usamos para perpetuar su acción en beneficio del paciente. En beneficio del paciente. Entonces, esas son algunas de las cosas de las que vamos a estar hablando. Excelente. También vamos a hablar algo de células madre. Hemos estado teniendo una experiencia bastante gratificante y bastante positiva con el uso de células madre en otras especialidades, en traumatología, en oftalmología con el doctor Luis de León, que es el que está liderando ese movimiento del uso de células madre. Pero en mi parte yo lo estoy usando en cardiología, a pesar de que está descrito que las células madres no han tenido tanto éxito en cardiología como en otras especialidades, pero el éxito agudo, no ha tenido éxito en el tratamiento agudo de las enfermedades, pero es mi criterio que las células madres sí las podemos utilizar en procesos crónicos como son los que afectan a nuestros pacientes. De eso también vamos a estar hablando. Buenísimo, buenísimo. Sí. Bueno, ya saben que en el módulo del cardiorrespiratorio, que es el módulo 2 del diplomado, también lo pueden hacer de forma individual. Si requieren solamente hacer ese módulo, pueden hacerlo. Y a través del curso de enfermedades cardiorrespiratorias que estamos promocionando en este momento en BEC Plus, que va a estar a cargo del doctor Roberto Mujica. Como se habrán dado cuenta, hay digamos, mucho conocimiento allí que va a ser útil para todos ustedes en su práctica diaria. Estoy totalmente seguro que, que todos esos conocimientos adquiridos los van a aplicar en su día a día y así van a mejorar su desempeño profesional, porque ese es Luis, nuestro propósito. ¿Es así? algo que Dime, quiero hacer, Roberto. algo que quiero hacer énfasis que no lo nombré. Tú me preguntaste Ajá, de terapéutica y me extendí porque es que me apasiona ese tema, sí, pero en algo que vamos a hacer es mucho énfasis en ok, diagnóstico imagenológico sobre todo. En perfecto. cosas tan sencillas como radiología de tórax se han hecho algunos avances, sobre todo a la parte de que antes nos centrábamos en la medición con el índice de Buchanan y hacer eco cardíaco, y ya voy a hablar del eco, pero en la radiología se han hecho algunos avances para cuando no tienes disponible el eco. Buenísimo, excelente. Eso es importante. Y en eco tengo que decirles, ya dirigido un mensaje dirigido a los posibles participantes en el curso, que vamos a hablar bastante de ecocardiograma, porque el corazón es el único órgano que se evalúa por ultrasonido al que se le evalúa la función. Si tú estás haciendo un ultrasonido abdominal No de la estructura riñón, solamente. de hígado, de vaso, de útero, de vejiga, estás evaluando morfología o anatomía, pues morfología, sí, anatomía Sí, morfológica y estructura morfológica. topográfica, anatomía topográfica. El corazón no, el corazón, además de que vemos las estructuras de paredes, válvulas, cámaras, dimensiones, tamaño de las cámaras, estamos evaluando la funcionalidad de su corazón. Es una prueba de funcionalismo cardíaco, el eco. Y el eco nos cambió la vida a los cardiólogos. O sea, desde que empezamos a hacer Claro, ecocardiografía, empezamos a comprender más el corazón y hay muchos avances en eso excelente, y vamos a excelente. dar la parte Bueno, física. excelente, buenísimo. Ujú. Bueno, no queda otra que invitarlos a todos ustedes a participar en el curso de enfermedades cardiorrespiratorias que se va a estar desarrollando a partir del 21, si no me equivoco, es el 21 de mayo, ¿sí? 23 de abril, doctor. 21, bueno, ya les voy a decir la fecha exacta aquí, porque no me quiero equivocar. Sí.
Exactamente es el 21 de abril del 2021. Las inscripciones están abiertas para todos ustedes y estén seguros que van a obtener un conocimiento práctico, aplicable a su práctica diaria, a identificar estas enfermedades. Sabes que en este punto, por ejemplo, tenemos siempre el caso de la referencia al especialista. Por ejemplo, va a llegar el médico interno, el médico general, o sea, todo este tipo de cosas. Pues la idea es que el paciente sea el beneficiado y que sea lo mejor tratado posible, porque bueno, es la vida que está en nuestras manos. Así Así es. que los invitamos a participar y hacer de nuestra profesión una profesión mejor. Médicos veterinarios mejores implica una profesión mejor. Nuestra profesión es la profesión más digna que puede tener la sociedad. Muchas gracias, Roberto. No sé si quieres despedirte de nuestros usuarios, de los que ven el podcast, el blog. Sí, solo quiero, bueno, despedirme, darte las gracias una vez más por invitarme a participar e invitar a participar en el diplomado de VET Plus sobre medicina interna, específicamente en el curso de medicina cardiorrespiratoria. De verdad están completamente invitados y será un gusto tenerlos por allí. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Era el doctor Roberto Mujica, cardiólogo veterinario, autoridad en la materia en toda Latinoamérica, investigador, divulgador, académico y parte del equipo de profesionales que trabaja con nosotros en nuestra Academia VetPlus. Ha sido un gusto tenerlos a todos. Nos despedimos. Hasta luego.